Capítulo 7. Victoria. Saer. O de cómo Juan cantó Victoria. Después de haber puesto en marcha la tahona y la panadería, empecé a trabajar en mi proyecto de molino de agua. En el tiempo oportuno, arremetimos a la tarea de zanjear y cercar la quinta del molino y exterminar las numerosas vizcachas y hormigas que la poblaban. Para lograr una plantación y reforzar el cerco, compramos unos sauces grandes. De troncos hicimos postes para el alambrado y de las ramas, gajos para la plantación. Recién al año siguiente, en 1861, pude dedicarme de lleno a mi gran proyecto, la construcción del molino de agua. Era una empresa verdaderamente grande, considerando el tiempo, lugar y circunstancias. Una idea atrevida, puede decirse. Mi propósito era construir, sobre el mismo arroyo, un molino con 2 muelas, con toda la maquinaria y aparatos para limpiar y clasificar el trigo, que pudiera trabajar día y noche, en invierno y en verano, cuando el agua era poca, por lo menos durante todo el día. En la tarea solo me ayudaron 2 artesanos, un albañil que poco sabía de su oficio y un carpintero alemán, muy amigo del alcohol, pero que realmente conocía el suyo. Fue mi única ayuda, consuelo y refugio. Sin embargo, aunque buen carpintero, nada sabía de construcción de ruedas de molino, de modo que por mí mismo tuve que hacer la prueba, y si algún experimento se mallograba, él se aburría y amenazaba con abandonarme. Tuve que hacer las veces de carpintero, albañil, constructor de casas, de molinos y terraplenes, maquinista, herrero, talabartero y muchas cosas más. En los meses de otoño construimos, con el carpintero, las piezas mayores del molino, la rueda principal que debía ser movida por la fuerza del agua del arroyo y por transmisión las muelas y las maquinarias, el eje grande, varias piezas de engranaje, etc. En la primavera empezamos a construir un terraplén sobre el arroyo. Fue un trabajo bastante difícil y llevó mucho tiempo, pues solo trabajábamos 4. En el lugar donde procuramos instalar el molino, el arroyo era relativamente ancho. Más arriba, remontando el arroyo, las faldas de las sierras que llegaban a ambas orillas eran escarpadas, de modo que cuando caían lluvias fuertes el valle se llenaba pronto, el arroyo desbordaba y la creciente podría llevarse con facilidad el terraplén si no lo levantábamos a una altura considerable haciendo una construcción consistente. Levantamos el terraplén de tierra apisonada entre una empalizada de gruesos tirantes que, a la vez, reforzamos con grandes piedras traídas de la sierra próxima. En medio de este practicamos una abertura lo suficientemente grande como para dar el paso a la corriente del arroyo, aun cuando estuviera crecido. Todo estaba bien calculado, siempre que alcanzáramos a levantarlo a 1,5 metros de altura sobre el nivel de las orillas. Pero antes de lograrlo, nos sorprendió la cosecha de trigo, y mis colaboradores abandonaron la tarea para trabajar en la recolección del grano, pues se pagaba bien, terminada la cual volverían para finalizar la construcción del terraplén. Pero el mes de la cosecha coincide, por lo general, con el mes de las lluvias más violentas, que es lo que sucedió ese año. Estalló tal tormenta que durante toda la noche llovió produciendo una creciente formidable. El valle del arroyo parecía un mar. Bien pronto el agua saltó por encima del terraplén, derribándolo completamente y arrastrando, corriente abajo, todo. Tierra, tirantes, tablas. Tanto el estanque del molino como el canal que caváramos fue cegado por la tierra, ramas de árboles y cuanta cosa arrastraba el arroyo. Sumamente triste fue la vista que se presentó a mis ojos a la mañana siguiente. La muralla de piedra había sido también derribada, y las piedras de granito que con gran trabajo desde la sierra habíamos podido traer hasta aquí, se hallaban arroyo abajo, echadas a rodar como piedrecitas por la corriente. Más lejos aún, habían sido arrojadas a la orilla las tablas y los tirantes, de lo que me informaron los vecinos preguntándome si no iría a rescatarlas. Les contesté: si el diablo se llevó el asado, que se lleve también la salmuera. La cuestión era que no tenía gente para recoger las cosas, y faltaba a mi alma la serenidad necesaria para lidiar con la gente que se había apropiado de las tablas y otras cosas. Solo pensaba cómo reparar el daño que me había causado la correntada, pues no entraba en mis planes el abandonar la realización del proyecto. Por el momento resolví dejar el asunto del terraplén
hasta pasada la cosecha, y pocos días después se desencadenó otra tormenta, con lluvias copiosas que provocaron otra creciente que se llevó lo poco que dejara el primer aguacero. Concluida la cosecha, emprendimos de nuevo la construcción del terraplén, y resultó más fácil que la primera vez, pues, aunque había que ir a buscar las piedras hasta donde las arrastró la corriente, no estaban con todo tan lejos como antes, y además nos habíamos acostumbrado a afrontar las dificultades. No tardamos mucho en construirlo, junto con los canales de afluencia y el desagüe con sus respectivas compuertas, quedando todo terminado tal como lo había planeado. Para poder trabajar en ambas orillas del arroyo, compré los terrenos de la orilla izquierda, con lo que podía profundizar el lecho del arroyo unos 500 a 600 metros, corriente abajo del terraplén, obteniendo así una caída de agua de 4 metros, lo que representaba una ventaja considerable. Todo quedó terminado el 17 de noviembre de 1862, día del cumpleaños de nuestro hijo Juancito. Fue para mí un día de triunfo y alegría. Con el carpintero teníamos todo debidamente preparado. Por la mañana levantamos las compuertas para que el agua llenara los baldecitos de la rueda, y ésta inmediatamente comenzó a girar. Aún no habíamos acoplado la muela, y en su lugar pusimos una rueda adornada con banderitas dinamarquesas, dejándola en marcha todo el día. La rueda embanderada, que estaba en la pieza del molino, girando, saludaba a nuestro hijo y a los visitantes que se habían reunido para expresarnos su admiración y sus deseos de prosperidad, tanto para el pequeño Juan como para el molino, que seguía girando con una regularidad que lo hacía imponente. A los pocos días acoplamos la primera muela, que marchó perfectamente. Al ver esto, después de tantos trastornos y contratiempos, el carpintero Adolfo Paisa y yo nos volvimos locos de alegría y empezamos a gritar: ¡Victoria, victoria! En el piso de la casa del molino hice acondicionar provisoriamente un par de habitaciones para la familia y pronto abandonamos la tahona y panadería del pueblo, centralizando así todos mis quehaceres en el molino. Terminada la cosecha de 1863, pude dedicarme plenamente al molino, que estaba totalmente equipado para su funcionamiento. Máquina de limpieza, de clasificación de trigo, las 2 muelas, sedazos y demás aparatos para fabricar buena harina. La abundancia de trigo tuvo por consecuencia que en Tandil se construyera otro molino movido no solo por la fuerza del agua, sino también por una máquina a vapor. Fue inaugurado en 1869. Terminado el molino y provisto con todas las maquinarias necesarias para producir harina fina, ya no quedó lugar en el establecimiento para la familia, por lo cual debimos construir una casa aparte, la que ocupamos hasta nuestro retorno de Dinamarca. Como ya dije, plantamos sauces en una parte de la quinta y después perales, guindos, uva inglesa, parras, durazneros, frutilla y toda clase de verdura. La plantación de sauces dio buen resultado económico. También planté álamos, cuyos palos se usaban tanto en la construcción de las paredes de los ranchos de barro como en tirantes para techos, generalmente de paja. Los troncos de sauce se empleaban para postes de alambrado, que ya habían comenzado a usarse para cercar corrales y potreros, pues el sauce era más resistente que el álamo. Muchos optaron por esta elección, dado que la madera dura que se traía de los bosques del norte del país salía muy cara. Entonces pude vender a buen precio todos los postes que produjo la plantación, visto lo cual otros se decidieron a hacer plantaciones de sauce y álamo. Una noche nos despertaron los gritos de uno de los obreros de la panadería. Gritaba como si hubiera acaecido una terrible desgracia. «¡Fugl, Fugl! Venga, venga, apúrese, se está quemando su depósito de trigo». Bueno, vaya nomás. ¿Qué le va a hacer? Déjelo que se queme. Yo iré lo antes posible». Me vestí con calma y me dirigí al pueblo. Pronto vi que el techo del depósito ardía en claras llamas, pues, siendo de paja, fue presa fácil para el fuego. Me entró la sospecha de que el daño lo habrían hecho unos vascos con quienes tuve una desavenencia. Aunque el incendio causó un daño de no poca importancia, contribuyó a que realizase un cambio en el que ya había pensado, cuyas ventajas compensaron la pérdida: trasladar el depósito al lado del molino. Así lo hice, construyendo uno de 2 pisos con aparato de ventilación para el trigo. De pronto surgieron circunstancias que, contra mi voluntad, me obligaron a construir una panadería junto al molino.
200 años a full es auspiciado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En 200 años a full trabajaron Magdalena Gómez Dinardo, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en guión, Alicia Larsen, Sebastián Irigaray, Joaquín Areta y Tony Ferrer en voces, Mariano Capeluti en grabación y edición de sonido, Jorge Daneri en diseño gráfico, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en realización audiovisual, Simón Ventos Taborga y Magdalena Gómez Dinardo en producción y comunicación. 200 años a full fue grabado durante abril del 2023 en Estudios La Mayor, Tandil.